Buenos días. Continuamos con la segunda mesa redonda de esta jornada. Soy Susana Galera. Quiero agradecer a los organizadores haberme invitado a coordinar esta mesa redonda sobre un tema esencial en nuestra transición energética, como es el autoconsumo. El autoconsumo, que no se nos olvide, está en el centro, es el segundo elemento de la transición energética. El primero es la descarbonización, pero el segundo es el cambio de modelo energético que se apoya en la figura del consumidor y otros nuevos agentes. Esto es muy importante porque parece que ese primer elemento de descarbonización se está acelerando extraordinariamente, pero el cambio de modelo energético, el autoconsumo, no lo acabamos de ver despegando. Y es que, como muy agudamente nos señala el profesor Ariño, en esta transición energética, aparte de la obvia competencia entre fósiles y renovables, incurrimos en una segunda competencia menos obvia, que es dentro de la renovable la generación centralizada, el modelo tradicional, frente a la generación y distribución descentralizada. Entonces, en estos momentos que acabamos de empezar, pero ya se está produciendo una asimetría entre esa competencia descentralizada y descentralizada que aparece enmascarada por el éxito de la descarbonización, es decir, del impacto que tiene la generación a gran escala en los objetivos de descarbonización. Por eso interesa mucho incidir en esta figura, el autoconsumo, que es objeto de esta segunda mesa redonda. Una mesa muy interesante, aparte por el interés del tema, por los participantes en ello, no solo por su sólido conocimiento en sus respectivos ámbitos, sino porque precisamente sus ámbitos son muy diferentes. Entonces vamos a mezclar en esta mesa la perspectiva jurídica con la perspectiva tecnológica y la perspectiva del emprendimiento. Bien, y ya sin más voy a presentar a la primera participante. Es una alegría poder presentar a mi amiga, la profesora Mercedes Ortiz, muy conocida en el ámbito del derecho ambiental. No en vano tuvo la suerte de ser discípula directa del profesor Martín Mateo, que fue su director de tesis, y que yo creo que no solo le transmitió conocimiento, sino que le transmitió esa mirada sobre lo colectivo como objeto de regulación y como objeto del que se ocupa el derecho. Mercedes Ortiz es profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante. Tiene numerosos artículos en materia de sostenibilidad como objeto de políticas públicas, también de áreas marinas, y recientemente está enfocada en un tema muy bonito, que es el de los bienes comunes y la gestión de los bienes comunes. Por supuesto, a Mercedes se le relaciona con los estudios más tempranos en materia de autoconsumo, materia en la que, además del dominio de la misma, exhibe un convencimiento personal pues cercano al activismo. Si entre el auditorio hay algún escéptico sobre el tema del autoconsumo, estoy segura que después de oír a la profesora
Ortiz, el escéptico, devendrá en un converso. Bien, y sin más, le paso la palabra a la profesora Mercedes Ortiz, recordándole que por favor se ciña a los 20-25 minutos, no, 20 minutos de exposición. De acuerdo, buenos días. En primer lugar, muy rápidamente, porque el tiempo también es muy escaso, pero no podía dejar de agradecer y de felicitar al gran trabajo en común que se ha realizado por parte de numerosas universidades, Castilla-La Mancha, Sevilla y Málaga, y profesorado, Roberto Galán, Francisco Delgado, Isabel González, Nuria Garrido, Irene Ruiz, en fin, porque esto es fruto, como todo, es fruto de mucho esfuerzo y de muchas personas, todos hacen común. Y también quisiera también agradecer a todos los ponentes que formamos parte de este enciclopédico Congreso Internacional, y por supuesto a los moderadores, a Susana, que también le tengo muchísimo cariño, muchas gracias por tus generosas palabras. Y sin más, pues comenzaría mi intervención. Que mi intervención quiero decir que es una especie de marco del autoconsumo, de marco jurídico del autoconsumo, puesto que muchos temas van a ser luego desarrollados, por tanto no tiene sentido que nos solapemos, ¿no? Y lo suyo es que yo, iniciando esta sesión, pues presente un marco genérico, ¿no? En fin, el tema que se me había otorgado, la regulación europea y el nuevo régimen del autoconsumo eléctrico en España. ¿Se me escucha bien y se ve bien la presentación? Entonces, como decía, como yo inicio esta interesante mesa sobre el autoconsumo, y puesto que después van a haber ponencias que van a concretar detalles del autoconsumo desde un punto de vista técnico, pero también de parte, ¿no?, en lo que consiste el autoconsumo, mi presentación va a ser un marco jurídico, sin entrar quizás en grandes detalles porque ni hay tiempo y además se va a tratar en otras sesiones muy bien. Bien, entonces, mi intervención, la regulación europea y el nuevo régimen del autoconsumo eléctrico en España. He hecho un pequeño guión de las cuestiones que quiero revisar, y es ineludible, considero, comenzar planteando que vivimos en un momento, en un contexto de emergencia climática y de vulnerabilidad, que son dos caras de la misma moneda. Evidentemente, la emergencia climática ya no es una cuestión científica, de los foros científicos, sino que ya ha bajado a la realidad social, y de hecho, en 2019, ya desde Europa, que siguió el ejemplo de España, se declararon emergencias climáticas, que eran compromisos políticos, pero estos compromisos políticos ya se han traducido, afortunadamente, en compromisos jurídicos. De hecho, tenemos aquí una norma catalana de emergencia climática, precisamente impulso de energías renovables, y luego, bueno, tenemos la recién ley española, de la que nos ha hablado muy bien el profesor López Ramón, que tampoco me voy a entretener porque esto es el marco en el que yo quiero introducir el autoconsumo, con los objetivos que se plantea nuestra ley de cambio climático, que es verdad que es poco ambiciosa, pero esperemos que para el 2030 los parámetros que se proponen, objetivos mínimos, pero confiemos que, como habrá una revisión en el 2023, que se pueda hacer más ambiciosa. Realmente lo que yo quiero hacer hincapié es que vivimos en un momento de vulnerabilidad por muchísimas causas, crisis económicas, que se acrecienta con, obviamente estamos pensando en la gran pandemia producida por el COVID-19, ¿no? Bien, todo esto hace que nos sintamos, pues eso, muy indefensos, vulnerables, y aquí la energía es nuclear, y las dependencias energéticas. Por tanto, hay que cambiar de modelo, que ya lo sabemos, estamos en un congreso, ¿no?, sobre energías con grandes expertos, con los mejores expertos de España, y por tanto ya está claro que tenemos que transitar a otro modelo energético, que por supuesto tiene que ser renovable, pero muy importante que sea distribuido, descentralizado, que es lo que así ahora en este momento vamos a hablar, de proximidad, participativo, digital. En definitiva, tenemos que transitar a un modelo de energía democrática, local y justa. Esto es precisamente lo que va a ser
que podamos hablar de la resiliencia, ¿no? Este vocablo que ahora se ha puesto muy de moda, pero que en definitiva es poder afrontar las grandes adversidades, las grandes crisis, esa vulnerabilidad en la que ahora mismo ya estamos. Bien, de la transición energética destacaría unos elementos, como son el protagonismo de la ciudadanía como sujeto activo. Esto es la democratización de la energía. Y que, por tanto, el enfoque va a pasar de la oferta, de la gestión de la oferta a la gestión de la demanda. Ahí está la ciudadanía. Y el motor y corazón de este nuevo modelo energético democrático, local y justo es precisamente el autoconsumo de electricidad. Autoconsumo de electricidad que va a ser muy fomentado, muy ayudado gracias a los sistemas de gestión inteligente, en concreto aplicados a la energía, es lo que se conoce como las redes inteligentes, el Internet de la energía, que va a posibilitar algo muy característico del nuevo modelo energético, que es la flexibilidad de la energía, que es multidireccional. Hasta ahora la energía y la de la oferta a la demanda unidireccional. Pues ahora la energía va a ser multidireccional, fomentada gracias en la inteligencia puesta a la energía. Algo también muy importante, clave, va a ser el almacenamiento de la energía, y se busca, como en todo, esa inteligencia, esa eficiencia. Y aquí, por ejemplo, nos podemos ayudar de lo que son, por ejemplo, las baterías de los vehículos eléctricos, por ejemplo, una forma de hacer eficiente el sistema. Es un ejemplo, pero lo importante es quedarnos con el interés que tiene el almacenamiento eficiente de la energía, que es clave. Bien, entrando ya más en materia, el autoconsumo de electricidad. El autoconsumo de electricidad, yo creo que todos ya sabemos aquí qué es el autoconsumo, pero bueno, tenía que decir algunas pinceladas muy rápidas. Pues es el consumo propio que se produce en el mismo lugar que se genera electricidad o muy próximo, que puede ser instantáneo total o no. Entonces podría ser con balance neto o parcial. No entro en más, eso lo va a hablar muy bien Irene Ruiz. También que el autoconsumo puede ser individual, que es el que en España hasta hace relativamente poco tiempo era el único permitido, pero ahora, gracias al cambio normativo que veremos, puede ser ya colectivo, es decir, que varios consumidores comparten una misma instalación, como puede suceder en miles de organizaciones sociales, comunidades de propietarios, edificios, urbanizaciones, pequeños municipios, barrios, polígonos industriales. Y algo también muy importante y que va muy unido al autoconsumo colectivo es la creación de las comunidades de energía ciudadanas. Estamos haciendo camino a ese bien común que es la energía, y respaldada por las comunidades, por la sociedad, por ese protagonismo activo de la ciudadanía, pero organizada en comunidades, que viene de la normativa europea, viene de la Directiva de Energías Renovables, y el mercado energético europeo nos hablan de las comunidades energéticas ciudadanas. No voy a entrar más porque mañana hará una excelente ponencia sobre este tema Isabel González, la profesora Isabel González, con lo cual yo aquí lo dejo. Bien, como marco hay que hablar del liderazgo de la Unión Europea en la transición energética. La Unión Europea se ha propuesto llegar al 2050 con un 100% de emisiones de emisión cero de dióxido de carbono. Es decir, esta es la propuesta más valiente que realiza en el mundo la Unión Europea. Primero, con una meta a mitad camino, a medio plazo para el 2030 con un 55 para poder llegar al año 2050 al 100%. Respecto a reducción de los gases de efecto invernadero respecto al año 1900. Bien, para eso la Unión Europea no ha dejado de elaborar normativa muy adelantada, y aquí partimos del último proceso reformador de la Unión Europea, que es el llamado paquete invierno, que se inició en noviembre de 2016, denominado Energía limpia para todos los europeos, y que ha acabado fundamentalmente a través, en junio de 2019, con la aprobación de las últimas 8 normas, que dan un respaldo y fomento claro al autoconsumo. Unas normas más que otras, las que he destacado aquí en negrita, pues sobre todo la Directiva de Energías Renovables, y también la del Mercado Interior de Electricidad. Bien, pero estas 8 normas hacen camino, porque está todo muy interrelacionado,
para el autoconsumo, es decir, desde la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios, el de la gobernanza de la energía. Bien, aquí están las 8 normas, pero además estos son compromisos jurídicos y, como bien sabemos, además la Unión Europea también quiere, dijéramos, escenificar este liderazgo a través de un compromiso político que fue el Pacto Verde de la Unión Europea. Pacto Verde de la Unión Europea cuyo fundamento es la emergencia climática, ¿no? Aunque obviamente la emergencia climática, como la energía transversal, y tiene que ver y toca muchísimas más cosas, la economía circular, biodiversidad, etcétera. Pero el alma del Pacto Verde Europeo, obviamente, es la emergencia climática, y este compromiso político también tiene ya su compromiso jurídico, que es la Ley del Clima Europea, de la Unión Europea. Bien, esto, dijéramos, sería el marco de la Unión Europea, el marco que señala el liderazgo de la Unión Europea en la transición energética al nuevo modelo democrático, en el que el corazón, el motor, es el autoconsumo. Bien, pues ya llegando a España, podemos decir que podemos hablar de que España pues ha comenzado, ya va por el buen rumbo de la transición energética, precisamente gracias al marco jurídico favorable para el autoconsumo. Que en el año 2018 se inaugura con la aprobación del Real Decreto Ley 15/2018 de 5 de octubre de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. Fue una forma rápida, pues se aprobó por Real Decreto Ley, porque hacía falta tener ya un marco normativo que respaldara un autoconsumo que se pudiera ya, dijéramos, aplicar, ejecutar, porque hasta el momento contábamos con un Real Decreto, el Real Decreto 900/2015, que prácticamente está derogado, que realmente, en coherencia con la ley marco del sector eléctrico, era una norma muy defensiva respecto al autoconsumo, incluso se podría decir que era disuasoria. Bien, pues esto ha cambiado gracias a la aprobación de ese Real Decreto Ley del año 2018 y ya esta normativa ya se alinea con la nueva Directiva de Energías Renovables, y de esta manera ya se reconoce el derecho a consumir energía eléctrica sin cargos, de forma compartida, porque hasta ese momento estaba prohibido el autoconsumo compartido, solamente podía ser individual. Incluso se pueden compensar los consumos y también se simplifican los trámites administrativos. Bien, porque todo esto eran trabas que se recogían en este Real Decreto 2015 fundamentalmente, y en general en el marco jurídico encabezado por la ley del sector eléctrico ha tenido que ser modificado. También esta norma con rango de ley ha sido concretada por un Real Decreto del año 2019, pues que este ya sí que se centra en el autoconsumo, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. Bien, estas son las normas, estas dos fundamentalmente son las normas que hacen que contemos ahora mismo con un marco jurídico favorable para el autoconsumo, y esto a su vez, siendo que el autoconsumo es el motor de la nuevo modelo energético, hace que España pueda ya transitar, vaya por un buen camino. Bien, hay otras normas que las indico aquí, pero estas serían las que son las cabeceras, las más relevantes, las que acabo de señalar. Bien, además hay que contar no solamente con normativas directamente relacionadas o que regulan el autoconsumo, sino con una serie de normativas referidas a transición energética, energías renovables y cambio climático. Y aquí tenemos que destacar el desarrollo normativo autonómico, porque fueron pioneras las comunidades autónomas, empezó Murcia. Estas normativas también harán referencia a energías renovables y, por supuesto, también harán referencia al autoconsumo, ¿vale? Decidió Castilla-La Mancha, Andalucía, en fin, el País Vasco, y luego también normativas de cambio climático. Empezó Cataluña, Andalucía, Baleares, y por último, pues como ya has conocido, pues España acaba de aprobar su ley de cambio climático y transición energética, que junto con otros documentos, estrategias de transición justa y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el 2030, conforman lo que se podría decir el marco de energía y clima. Bien,
De acuerdo con este nuevo marco favorable del autoconsumo, podemos caracterizar el autoconsumo de la siguiente manera. Por un lado, existe una clasificación más sencilla que la normativa que recogía el anterior marco. Existen instalaciones de autoconsumo sin excedentes y instalaciones de autoconsumo con excedentes. No voy a entrar, son cuestiones muy técnicas, como luego todo se queda grabado y además vamos a pasar las presentaciones y las ponencias. Y además está también, viene una persona de Ampere que hablará sobre todo esto y con más conocimientos. Y bueno, pues el autoconsumo con excedentes pues es el que genera lo que es el balance neto, que tampoco voy a entrar, puesto que es un tema que lo va a tratar muy bien la profesora Irene Ruiz. Bien, en cuanto a otros avances del autoconsumo, pues señalar que se permite instalar más potencia renovable que la potencia contratada, de manera que se permite al autoconsumidor optimizar mejor la gestión de la demanda. Se simplifica, una de las cuestiones eran las trabas administrativas, pues por ejemplo, se simplifica la inscripción de las instalaciones. De esta manera, el Ministerio para la Transición Ecológica, en su momento, que ya es para el reto demográfico, creó el registro administrativo de autoconsumo de acceso telemático y gratuito. Y luego también la inscripción será de oficio para las comunidades autónomas para instalaciones de potencia inferior a 100 kilovatios conectadas en baja tensión. Después, respecto al régimen económico, también se ha mejorado muchísimo y bueno, hay que destacar, por ejemplo, por el gran impacto mediático que tuvo, que ya se ha retirado el llamado impuesto al sol, que hay que decir que realmente no era el impedimento mayor que había para el desarrollo del autoconsumo, pero porque incluso había extensiones temporales para el sector doméstico, por ejemplo, pero lo cierto es que tuvo mucha repercusión mediática y por tanto, pues al final es algo que bueno, pues que es loable también de que ya no tenemos esta traba económica. Después, señalar que se está trabajando precisamente para agilizar, posibilitar los grandes el gran desarrollo del autoconsumo, y para eso se quiere modificar la ley de propiedad horizontal, que ahora mismo existe 1/3 como elementos comunes, y sobre todo se está pensando en modificación de la ley de propiedad horizontal para que dijéramos tenga un gran desarrollo el autoconsumo compartido, que es realmente el camino, dijéramos, el gran impacto positivo que va a tener el nuevo modelo energético es a través del autoconsumo compartido, pero bueno, es de agradecer y señalar que la nueva ley de cambio climático y transición energética ya recoge esta posibilidad, ya tiene en mente el gran desarrollo a través del autoconsumo compartido. Y bueno, también obviamente la rehabilitación de edificios va a tener que tener en cuenta sí o sí el autoconsumo. La rehabilitación y la nueva edificación, teniendo en cuenta la directiva de edificios, obviamente. Pero bueno, era por destacar un poco la normativa nuestra. Respecto al autoconsumo compartido, ya se ha adelantado, se permite, que antes no podía ser con la normativa anterior, el autoconsumo compartido sin un límite de potencia fijo, sino ajustado a la potencia contratada como consumidor. De esta manera se asegura el rendimiento óptimo desde el punto de vista técnico y económico de la instalación, ajustando la producción al consumo. Bueno, y hacer hincapié de la gran importancia que tiene el autoconsumo compartido, puesto que supone una profundización, como ya he dicho, del nuevo modelo energético participativo, aunque ya adelanto, necesita ser concretado para conocer aspectos técnicos, por ejemplo, que tienen que tener su regulación, obviamente, como la compensación con excedentes, la compensación simplificada sin excedentes entre vecinos, y, por supuesto, el gran desarrollo que tienen que tener las comunidades energéticas locales. Bien, y ya para ir finalizando, antes de esas reflexiones finales, quisiera detenerme en una cuestión que me ha llamado la atención, por eso lo he titulado así, autoconsumo versus especulación, verde, pero especulación. Realmente es especulación, entonces no hay color, pero bueno, lo pongo así para destacarlo, que es que por ello se necesita controlar los permisos de puntos de acceso y de conexión a las redes de distribución y transporte que se están concediendo últimamente, de acuerdo con el Real Decreto
de 413/2014, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, que respalda la venta a red, de manera que últimamente hemos conocido que se ha aumentado considerablemente esas concesiones y que incluso se están respaldando o se quieren respaldar con los fondos europeos Next Generation, ¿no? Que van a venir como es bien sabido, ¿no? Tras COVID y el Pacto Verde. Y que incluso podría pasar, ¿no? Que realmente se trata de actuaciones que entran dentro de lo que es la transición ecológica, puesto que se suele pedir para grandes extensiones en el medio rural, y por tanto pues parece que encima revitalizaría, ¿no? La España vaciada, en fin, pero hay que tener claro que estas grandes macro huertos solares, al acceder a esos puntos de conexión, lo que están haciendo es imposibilitar el acceso de muy pequeños, que es la clave del nuevo modelo energético al que estamos transitando. La clave es que no solamente es renovable, sino que es muy distribuido, muy descentralizado. Pero si no se controlan estos permisos, esto es como la vida misma que tiene límites. Es decir, los puntos de conexión tienen la potencia que tienen. Entonces, cuando se colmata, es decir, cuando muchas grandes piden, pues pueden, dijéramos, imposibilitar que muchos pequeños puedan llegar, porque sencillamente ya no hay más puntos de acceso y de conexión. Entonces, bueno, pues quisiera esto ponerlo de manifiesto, porque es algo que últimamente estamos conociendo y que es algo que podría, dijéramos, llevar al traste la transición energética a un modelo democrático, descentralizado, justo, participativo, porque en definitiva sería cambiar un poco que el modelo fuera el mismo, pero en vez de con fósil sería con renovables, pero sería un modelo pues bastante centralizado, ¿no? Y además incluso que fuera con ayudas económicas, es decir, que ni siquiera si fuera con patrimonio privado, sino que encima con ayudas públicas, ¿no? Procedentes de la Unión Europea, pero en definitiva el dinero público que se supone que es para salir de la crisis, obviamente, que se ha generado, que se ha agudizado con la COVID, pero es para salir de la crisis, pero haciendo transición ecológica, no especulación ecológica, que es un poco lo que yo creo y pongo de manifiesto en este momento. Disculpa, Mercedes, vete terminando. Sí, ya está. Las sesiones finales, como ya he adelantado, necesitamos todavía una normativa más de detalle que desarrolle el Real Decreto 244/2019 y que también desarrolle la normativa europea, como las comunidades energéticas, en fin, porque entre otras cuestiones se requieren criterios que regulen, que determinen mejor las modalidades de autoconsumo, la comprensión del balance, o compensación de energía, y asimismo, bueno, pues definir las comunidades energéticas locales. Y luego, la parte más positiva es decir que las energías renovables impulsadas por el autoconsumo y sobre todo por el autoconsumo compartido aportan muy buenas noticias, como es, por ejemplo, la disminución de las facturas de la luz, que últimamente por la subida de la luz está muy en los medios, incluso sin modificar los hábitos de consumo, que es algo que también se está destacando mucho, que yo no entro aquí si los hábitos habría que modificarlos, pero que con el autoconsumo ya no somos tan rehén, quitamos dependencias, con lo cual incluso pues podemos tener otros hábitos. Es, por tanto, otra buena noticia es la lucha contra la pobreza energética y la reducción de las desigualdades en ingresos gracias al autoconsumo. Tenemos que tener en cuenta que cada vez incluso vamos a un modelo de mayor consumo de electricidad, por ejemplo, con el teletrabajo, que aunque volvamos otra vez un poco, gracias a la superación de la COVID, el teletrabajo ya ha venido para quedarse, por ejemplo. Bueno, luego, pues gracias al autoconsumo se podrían acabar en gran medida las grandes dependencias energéticas, la geopolítica energética, por ejemplo, con el gas, con tanta repercusión negativa social y económica, por ejemplo, lo que ha pasado mejor ahora mismo con Marruecos, bueno, no quiero entrar. Y luego, con el autoconsumo compartido, quiero hacer hincapié que no se trata de inundar todos los espacios con placas solares o con mini eólicas, sino que animar a que muchos hogares, comunidades, industrias se sumen a proyectos de autoconsumo en común
para generar energía limpia y que se comparta. Esto es la gran noticia del autoconsumo compartido. De manera que iríamos a un círculo virtuoso, es decir, energía sostenible y justa, a una economía de la abundancia, pues que es una economía de acceso, no de especulación, pero sí de abundancia, de acceso, y por supuesto la mitigación del cambio climático. Por tanto, iríamos a un escenario resiliente en todos los aspectos, económico, ambiental y social, es decir, podríamos hacer frente a este contexto actual que tenemos de gran vulnerabilidad. Y sin más, muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Un placer escucharte, como siempre. Y sin más, vamos a dar paso a la segunda intervención, también jurídica, la última jurídica de esta mesa, que se ocupa de un aspecto que no nos resulta demasiado amigable a los juristas, como es la retribución, los aspectos retributivos, con el título de balance neto y retribución de la producción renovable. La profesora Irene Ruiz Olmo, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, experta en el ordenamiento de la energía y dentro de él específicamente del espinoso tema del régimen retributivo de la electricidad fotovoltaica, en el que hizo su tesis doctoral hace unos pocos años, que además fue premiada con el premio a la mejor tesis doctoral en Derecho Ambiental, que es un premio importante que otorga la Universidad Rovira y Virgili y el Centro de Derecho Ambiental de Tarragona. Bueno, pues ese es el perfil de la profesora Ruiz del Olmo, que tiene una docencia intensiva en grado, en posgrado e investigadora en distintas universidades españolas y europeas, que incluyen pues, la Universidad de Oxford, Coimbra o la Vermont Law School en Estados Unidos. Y sin más, le doy la palabra y te escuchamos con atención. Muchas gracias, Susana. Bueno, lo primero que quería era agradecerle a Susana su generosa presentación y agradecer también a los directores del Congreso por la oportunidad de poder participar en él. Decía que resulta más que evidente que la relevancia que ha adquirido el autoconsumo eléctrico con la posibilidad de practicar el balance neto, pues ha ido de la mano sin duda de la reducción de los costes de la tecnología fotovoltaica. De esta forma, la imposición de cargas económicas a su efectiva implementación, vinculadas con los costes regulados del sistema eléctrico, pues parece quedar totalmente injustificada en un contexto en el que, a través de distintas normas para acometer el déficit de nuestro sistema eléctrico, pues parece que se ha logrado un superávit. Como se ha señalado antes, la regulación del autoconsumo ha sido durante años un revulsivo pues, para el sector de la energía fotovoltaica, que ha estado paralizado por los recortes y por la inseguridad regulatoria. Y sobre todo, cuando los sistemas de autoconsumo con balance neto pues, juegan un papel importante y fundamental en el camino hacia la independencia de los países de la Unión Europea. Como ha señalado antes la profesora Ortiz García, anticipándose a la Directiva de Energías Renovables, el Real Decreto de 2018, el 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, pues lo que ha hecho ha sido realizar una profunda modificación en la regulación del autoconsumo en España. En desarrollo de este Real Decreto Ley, el Real Decreto 244/2019, lo que hace es completar el marco regulatorio sobre autoconsumo en aspectos como los mecanismos de compensación entre los déficits y los superávit de los consumidores, que estén acogidos al autoconsumo con instalaciones de hasta 100 kilovatios. Y también regula, por ejemplo, pues la organización del registro administrativo. De esta forma, el nuevo marco regulatorio del autoconsumo eléctrico lo que hace es que gira en torno al productor de energía como sujeto protagonista de la transición energética. Dentro de las diversas modalidades de autoconsumo que prevé la regulación actual, encontramos el autoconsumo con compensación de excedentes, sistema que permite que los excedentes generados por energías renovables puedan verterse a la red
y obtener a cambio una compensación económica por parte de las comercializadoras que previamente han asignado un precio a cada vatio. De esta forma, al final del periodo de facturación se descuenta el valor total de los vatios vertidos a la red. No obstante, debe destacarse que este sistema difiere de los sistemas de balance neto que están basados en una compensación de excedentes vatio a vatio. Y en el caso de las instalaciones con una potencia instalada superior a 100 megavatios, pues no van a poder acogerse a este sistema de compensación de consumo simplificada, sino que van a poderse acoger o bien a la modalidad de autoconsumo sin excedentes o al autoconsumo en el que el excedente de energía generado e inyectado a la red es vertido al precio pactado con la correspondiente comercializadora. Por lo tanto, en el autoconsumo con compensación, el precio del kilovatio hora inyectado a la red va a depender básicamente del precio del mercado mayorista. Y en ningún caso, señala la regulación, el valor económico de la energía horaria excedentaria va a poder ser superior al valor económico de la energía horaria consumida de la red en el periodo de facturación, el cual no va a poder ser tampoco superior a un mes. Asimismo, en el caso de que los consumidores y los productores asociados opten por acogerse a este sistema de compensación, pues no van a poder participar en otro mecanismo. Además, y siguiendo con los preceptos recogidos en el Real Decreto, la parte fija de la factura de la luz pues no va a ser susceptible de compensación, por lo que únicamente se va a poder llevar a cabo la compensación de la parte variable, es decir, la parte relativa a los kilovatios hora consumidos en el periodo de facturación. Por lo tanto, los peajes y los costes del sistema eléctrico pues van a tener que ser ineludiblemente abonados por el consumidor productor sin derecho a ser compensados. Ciertamente puede decirse que la regulación actual, que realiza sobre todo este Real Decreto sobre el excedente de energía, pues supone un avance respecto a la regulación anterior, en la que no se contemplaba en ningún caso la posibilidad de que el excedente de electricidad fuese remunerada. Pero sí que es cierto que también puede ser la regulación actual objeto de críticas, fundamentalmente basadas en dos razones. En primer lugar, porque el sistema de compensación previsto, compensación simplificada de los excedentes, prevé que mientras que los excedentes que vertemos a la red son vendidos a precio mayorista, los que consumimos de la red son comprados a precio minorista, es decir, lo vendemos a un precio bastante más barato que el precio al que compramos el kilovatio hora que consumimos, lo que parece incongruente con los sistemas de balance neto energético, los cuales tienen precisamente su fundamento en la posibilidad de realizar una compensación al mismo precio. Y en segundo lugar, porque cuando se está consumiendo kilovatios hora de la red, estamos obligados a abonar tanto los peajes de acceso como el coste de la energía, mientras que cuando se está aplicando el mecanismo de compensación, pues no se tienen en cuenta los peajes, sino únicamente el precio de la energía. Entonces, teniendo en cuenta el contexto actual en el que el precio de la energía cada vez es más alto y, consecuentemente, la factura de la luz también está totalmente desbordada, pues establecer un sistema de balance neto que realmente contemple la compensación de todas las partes de la factura, pues sin duda alguna puede ser un buen sistema de fomento pues, para que los ciudadanos se animen y de esta forma pues, puedan rebajar los costes de las facturas eléctricas. Sin embargo, como hemos visto, pues con la actual regulación, nuevamente el consumidor se ve expuesto a condiciones pues, menos beneficiosas que las que reciben los sujetos que podríamos decir que se encuentran situados en el oligopolio eléctrico, cuyos intereses pues parece que son capaces de frenar los derechos de los consumidores como productores y, consecuentemente, el ahorro del consumidor. No obstante, también hay que tener en cuenta que el establecimiento de una metodología apropiada que sea capaz de contribuir a aminorar los costes de la tarifa de acceso pues puede suponer también un incremento para el resto de los consumidores que no sean a su vez productores, lo que se traduciría también en una insuficiencia de ingresos regulados que posteriormente pues, debería ser compensado también con incrementos tarifarios al conjunto de los consumidores, puesto que más de la mitad de los ingresos regulados pues, proceden de los clientes domésticos y de las pymes.
Por lo tanto, pues también debe tenerse presente la necesidad de diseñar una estructura de tarifas de acceso que impute a cada consumidor los costes efectivamente incurridos por su causa en función del uso que hagan de las redes mediante una metodología estable y previsible. Y al hilo de ello, pues también podríamos sugerir que se deben resolver pues, todos aquellos costes que corresponden a decisiones políticas, sirviendo como ejemplo los costes a la liberalización del sector eléctrico, que son una auténtica barbaridad. Y para terminar, pues considero que podría ser interesante fijar nuestra atención en la regulación que por parte de la mayoría de los estados de Estados Unidos se viene realizando. Con la aprobación de la Ley PURPA, la Ley de Políticas Regulatorias de Servicios Públicos de 1978, el legislador federal no regula el balance neto, pero sí que lo que hace es que permite a los estados que puedan introducirlo. Y de esta forma resulta que el balance neto ha sido uno de los sistemas de fomento más extendido y una de las políticas estatales más influyentes. En la actualidad, estos programas de balance neto están disponibles en 40 estados y bueno, pues cada estado ha adoptado un enfoque diferente en cuanto a su denominación, límites de capacidad, tecnologías comprendidas dentro de su ámbito de aplicación, etc. En este sentido, pues en 13 estados los consumidores venden el exceso de electricidad a un precio mayor que el precio del mercado minorista. En 19 estados se cobra la electricidad a un precio mayor en un primer momento, pero posteriormente se va produciendo una reducción gradual, y en 6 estados el precio de venta es menor que el precio del mercado minorista. Además, bueno, pues los límites de las instalaciones susceptibles de ser acogidas o de ser calificadas para el net metering, pues difieren entre los estados, siendo Nueva Jersey junto a Arizona y Ohio pues los estados más progresistas porque no establecen ningún límite de tamaño. Y respecto a las fórmulas adoptadas, pues encontramos la convencional, que es la que se produce de forma individualizada. También tenemos el balance neto agregado y, por su parte, el balance neto virtual lo que hace es que amplía la medición agregada de la red, permitiendo que el propietario con múltiples medidores, pues distribuya los créditos de balance neto a diferentes cuentas individuales. También existen préstamos de alquiler programas de préstamos y de alquiler de sistemas de generación distribuida. Y también es cierto pues, que en Estados Unidos los sistemas de balance neto pues, también han suscitado diversos debates en torno a su impacto pues, en el incremento de las ventas minoristas de electricidad por parte de los consumidores productores, lo que ha provocado pues, que algunos estados hayan decidido cancelar sus programas, mientras que otros pues, han decidido optar por adaptarlos en función de las previsiones de la demanda futura. Y respecto a los problemas a los que se enfrenta este mecanismo, pues bueno, la gran mayoría han declarado haber superado fácilmente los obstáculos de carácter técnico, pero siguen encontrando dificultades a la hora de gestionar los sistemas de facturación o las tramitaciones de nuevas instalaciones. Y por mi parte, pues señalar como conclusiones que el llamado balance neto o net metering en el autoconsumo eléctrico pues constituye una buena prueba de la íntima conexión que existe entre la integración de las energías renovables en el sistema energético y su incidencia sobre los costes del sistema. Ciertamente, si la penetración del autoconsumo es muy amplia, como podría ser en el caso de que superase el 10%, pues sí que es posible que el sistema energético se resista. Pero actualmente, con el grado de penetración que tenemos, pues parece que no está justificado impedir este mecanismo. Pero no obstante, también hay que tener en cuenta a la hora de regular el balance neto, pues que es necesario evaluar todos los beneficios derivados de la generación distribuida, así como articular mecanismos de planificación que a su vez permitan un despliegue rentable de este mecanismo de compensación. Por lo tanto, una solución podría pasar por establecer tarifas por el tiempo real de uso de las redes de transporte y distribución y, sobre todo, si tenemos en cuenta pues, que los consumidores domésticos, sobre todo, y residenciales, van a basar sus decisiones de inversión en función de la viabilidad económica y financiera y de la rentabilidad. Muchas gracias. Con esto, gracias Irene.
Con esta terminamos la parte jurídica de la mesa y nos cambiamos de tercio y damos paso a las 3 ponencias no jurídicas de esta mañana. Tiene ahora la palabra Jorge García, el doctor Jorge García Domínguez, que es ingeniero técnico de telecomunicaciones y máster MBA en la Universidad Pontificia de Comillas, y que tiene una amplia trayectoria en la empresa privada, primero en grandes compañías de telecomunicaciones como Ericsson y Ono, y luego desde el 2005 genera su propia compañía que tiene por objeto Ecotelia, que tiene como objeto los proyectos de energías renovables, especialmente solar fotovoltaica. Es importante señalarlo, desde 2012 delegado territorial de la Asociación Nacional de Productores de Energías Renovables, de Ampier, en La Rioja, así como vicepresidente del área de energías renovables de la Asociación de Instaladores de Electricidad, Renovables y Telecomunicaciones. Su ponencia se titula Condiciones administrativas y técnicas del autoconsumo de energía eléctrica y su incidencia en los productores fotovoltaicos. Pues, Jorge, te escuchamos con atención. Hola, muy buenos días. No sé si me escucháis ahora. Sí, muy bien. Vale, perfecto. En primer lugar, me uno al capítulo de agradecimientos para que os hayáis acordado de la asociación, de Ampier, y que nos deis hueco también en estas jornadas o en estas conferencias que son sumamente interesantes desde nuestro punto de vista. Vale, yo voy a intentar, creo que como vengo también después de unas ponentes que han entrado con profundidad en la parte administrativa o en la parte jurídica, voy a intentar ir a la parte práctica, que seguramente lo puedo hacer un pelín más reducido y ganamos un poquito todos de tiempo, que seguro que nos viene bien. Vale, bueno, en primer lugar, no quería arrancar sin hacer mención a la siguiente transparencia, en la que, bueno, de dónde venimos y dónde estamos, ¿verdad? Yo creo que es justo ver cuál ha sido la evolución que ha habido en la tecnología fotovoltaica, especialmente en la evolución de costes, y que esta evolución de costes se debe principalmente a la maduración de una tecnología que hace 15 años pues estaba muy lejos de donde estamos ahora. Esta evolución de precios y esta maduración tecnológica creemos que no hubiera sido posible en todo el mundo y especialmente en España sin la apuesta decidida de los primeros productores de energía fotovoltaica que se embarcaron en esta aventura hace ya pues casi 15 años, ¿vale? Por lo tanto, creo que es justo reconocer el esfuerzo que se ha hecho por todos los productores, por los pequeños productores, las familias productoras de energía solar, que en España, como digo, arrancaron esta aventura hace ya pues, 12 años o un poquito más, y que, como también se ha comentado en esta jornada, tienen todavía una compensación pendiente, ¿verdad?, por los cambios retroactivos que hubo, especialmente en el año 2011, 2012 y posteriores. Así pues, en el punto en el que estamos, en el que ha habido una maduración importante de la tecnología, lo que ha permitido tener una reducción de costes importante, y los cambios normativos fruto del Real Decreto Ley del 2018 y 2019 hacen que estemos en un marco distinto, en una situación distinta, ¿verdad? Si me haces favor, Irene, cambiamos. Porque yo no puedo cambiar, la verdad, sí, perfecto. Entonces, en este momento, especialmente a raíz de los cambios de 2018 y 2019 y, como bien decía, de la evolución de precios que ha tenido la fotovoltaica, entramos en un nuevo cambio, en un nuevo marco que realmente creemos que es la puerta de entrada hacia el nuevo modelo energético.
ya no solo hacia el cambio de tecnología en la generación, sino especialmente al cambio de modelo energético en el que el autoconsumo va a tener o debe tener un papel fundamental. Estos cambios, este nuevo marco normativo, desde nuestro punto de vista, tiene al menos 5 aspectos que han de tenerse en cuenta. Uno, la eliminación del impuesto al sol. Como comentaba la doctora Mercedes Ortiz, ya la ley reconoce el derecho a autoconsumir energía sin cargos, que no es poco, porque se eliminan los nubarrones que tenía el famoso impuesto al sol, un impuesto al sol que todos sabemos que fue más disuasorio que realmente, que no se llegó a desarrollar, pero al final todo el mundo tenía el miedo de que nos van a cobrar por la energía que autoproducimos. Bueno, pues ya definitivamente desaparece ese miedo y es un tema importante que desaparezca. Aparece como segundo hito el autoconsumo compartido, que eso está, de alguna manera, abre la puerta al verdadero cambio en lo que es el modelo energético, no solamente para que alguien pueda autoconsumir de forma individual, sino que se dé la puerta a que en comunidades de vecinos, comunidades industriales, comunidades agrícolas, puedan realmente constituir bien como una comunidad energética o con una figura más sencilla en la que se pueda unir el interés de varios consumidores a hacer una sola instalación solar y que esta instalación solar nos dé servicio, nos dé energía para varios autoconsumidores o para varios consumidores. Bien, como tercer hito se introducen varios cambios que simplifican administrativamente la instalación. Seguramente aquí hay mucho recorrido. Está bien, todo el mundo, el sector reconoce que es un avance, aunque también reconoce que hay capacidad de mejora importante. Lo mismo pasa con la parte de compensación de excedentes. Volvemos a hablar de que estamos mucho mejor de como estábamos hace 4 o 5 años, pero sin duda habrá posibilidades de mejorar esta compensación de excedentes, que supere no solamente el término de energía, sino que podamos ambicionar o aspirar a que se pueda compensar el total de la factura, que estaría muy bien, o que no sean cierres mensuales, sino que tenga un carácter más amplio y que se pueda hablar trimestral o anualmente esas compensaciones. Y es verdad que tenemos ahí como un hito el balance de energía o la compensación, como comentaba también Irene, que no sea un balance neto puro al estilo que nos han enseñado que podemos ver en otros países, ¿verdad? Pues con todo esto vamos un poco a explicar un poco qué tipos de autoconsumo hay desde un punto de vista muy práctico, ¿vale? Gracias, por favor, Irene. Pasamos. Eso es. Si atendemos a distintas tipologías, bueno, la primera gran clasificación podría ser colectivo o individual, ¿vale? Y esto no es menor. Es decir, se puede hacer una instalación para un consumidor o realmente podemos hacer una instalación más ambiciosa que puede dar servicio a varios consumidores. Aquí, hoy por hoy, la ley nos marca que tienen que estar a no más de 500 metros y que cuelguen del mismo centro de transformación. Y con alguna referencia también a la referencia catastral. Como digo, colectivo ha de ser si somos capaces de hacer una instalación que dé servicio a varios consumidores y si no, hablaríamos de un autoconsumo individual. Es decir, una instalación fotovoltaica asociada a un CUPS de consumo. Una vez que tenemos esa primera clasificación, podemos tener otra subclasificación, ¿no? Instalaciones que no estén acogidas a compensación o que no tengan excedentes o las que sí tengan excedentes. Bueno, si no tienen excedentes, la tramitación es relativamente sencilla, es decir, no tenemos por qué pedir carta de condiciones a las compañías distribuidoras de la zona si nuestra instalación o no va a tener excedentes porque consumimos todo de forma interna o bien porque dotamos a la instalación de un sistema antivertido que no va a generar esos excedentes aun en aquellos momentos en los que nuestra instalación solar produjera más de lo que realmente necesitamos. Eso está bien y es de forma bastante sencilla. Bueno, y también, digamos que nos facilita mucho lo que es la puesta en marcha y la legalización de las instalaciones. En el caso
optemos por tener excedentes, bueno, ya empezamos a tener complicaciones o empezamos a tener que contar con terceros agentes que de alguna manera pues son pues pequeñas trabas en el camino, con algún detalle, con alguna sana excepción. Si voy a hacer una instalación individual que tenga excedentes y quiero que esos excedentes me sean compensados, ¿verdad? Si mi instalación es de menos de 15 kilovatios y está en la red de baja tensión, seguimos estando dentro de la parte favorable del camino. Basta con hacer la instalación, legalizarla ante el Departamento de Industria o de Energía de nuestra comunidad autónoma. Este departamento trasladará a la distribuidora, una vez que la instalación esté legalizada, el expediente y va a ser unos días después cuando nosotros, como usuarios, le digamos a nuestra empresa comercializadora que queremos acogernos al mecanismo de compensación simplificada. Como digo, hasta ese momento, digamos, hasta estas instalaciones de menos de 15 kilovatios, no hemos contado para nada con la distribuidora. Y es un camino que se simplifica mucho, ¿verdad? ¿Qué pasa si mi instalación es de más de 15 kilovatios? Si es de más de 15 kilovatios, ahí ya tenemos que contar con la empresa distribuidora, ¿vale? Pasamos, bueno, luego lo vamos a hablar si queremos, pero básicamente lo que me va a pedir es que le pida carta de condiciones a la empresa distribuidora. Luego, en las últimas transparencias, volveré a entrar en este detalle. Entonces, como decía, si son menos de 15, esté o no acogido a compensación, es el camino sencillo. Si es más de 15, ya tengo que pedir a la compañía distribuidora y para eso tendré que hacer un depósito de avales. Tendré que depositar un aval de 40 euros por megavatio, por cada 100 kilovatios, y voy a tener que solicitar a la compañía distribuidora ese permiso. Si además de compensar quiero que me paguen la energía, pues el camino es similar. Si pasamos un poco la transparencia, ¿no? No me deja a mí, ¿verdad? ¿Irene? No. ¿Me pasa si eres tan amable? Vale, eso ¿no va? ¿Irene? Sí, disculpa, es que no me deja pasar. Como digo, eso en cuanto a lo que en este cuadro intentábamos resumir, vale, la tipología, ¿verdad? Si vamos un poco entramos en estos cambios normativos que ha habido en cuanto a las simplificaciones técnico-administrativas, ¿no? No sé. Bueno. Como veáis, si no... Lo estoy intentando. No te preocupes. Bueno, voy comentando si queréis, porque lo vamos a ver en la transparencia también y no quiero tampoco retrasar a los siguientes. Vale, como decía, desde el punto de vista de simplificación técnico-administrativa, como hemos comentado, muchísimas gracias. Todo lo que son instalaciones con o sin excedentes de menos de 15 kilovatios, no necesitamos permisos de acceso y conexión con las compañías distribuidoras y no necesitamos hacer el depósito de avales de los 40 euros por kilovatio de potencia nominal. Si son menos de 100 kilovatios la potencia de mi instalación, a pesar de, bueno, si no tengo excedentes de la misma manera de arriba, y si ya tengo excedentes, ahí ya sí que tengo que hacer depósito de avales y solicitar los permisos con la compañía distribuidora de la zona. Si voy a tener, en un caso y en otro, que medir la energía que sale por mi empresa o por la puerta de mi casa, ya no tengo la necesidad de duplicar el contador. Con un solo contador es suficiente. Esta modificación tampoco es menor porque anteriormente el hecho de obligarnos a colocar un segundo contador nos obligaba a que el vertido se hiciera pues prácticamente en el punto frontera y eso, imaginaos una vivienda en una comunidad de vecinos, pues dificultaba técnicamente bastante la instalación. Ahora ya puedo hacer el vertido dentro de la red interior de cada cliente, de cada consumidor, y es el contador que tenemos en el punto frontera el que se encarga de reportar la energía que ha salido para afuera, ¿vale? Desde el punto de vista de la compensación, ¿sabemos?
el punto de vista de la compensación, la modificación que hemos tenido, básicamente, ha sido... ¿Se ha vuelto a quedar pillado? Ahora, desde el punto de vista de la compensación, el camino de la compensación simplificada, que es, digamos, es el objetivo que tenemos que ambicionar para cualquier instalación, al menos las que están instaladas en la red de baja tensión, ¿verdad? Debería ser ese nuestro objetivo. Tenemos que, bueno, es bastante sencillo, hacemos nuestra instalación, la legalizamos ante el Departamento de Industria o de Energía de la Comunidad Autónoma y empiezan a contabilizar la energía que sale por nuestra puerta, ¿vale? A partir de ahí, como también se ha comentado en los anteriores ponentes, es una compensación entre el coste de la energía comprada y el coste de la energía producida. Quiero decir, si nosotros tenemos un contrato en una empresa o en un particular por varios periodos, la compañía comercializadora nos va a ir sumando la energía que les estamos comprando periodo por periodo al precio que tengamos pactado. Pues nada, lo va contando. Y al final de la factura aparecerá una resta por la energía que le hemos entregado, que como bien comentaba también el anterior ponente, es una energía que va a un precio mayorista, que es un precio menor. En el mercado industrial podemos estar hablando que es un 2 por 1 y en el residencial como un 3 por 1, más o menos. Es decir, cada kilovatio que yo entrego en el mercado industrial viene a ser 2 kilovatios que yo compro y en el mercado residencial como 3 que compro. Esta factura, este saldo solamente nos deja compensar la parte variable de la factura y se hacen liquidaciones mensuales, lo que implica que no conviene hacer instalaciones mucho más grandes que lo que realmente vamos a poder compensar mes a mes. Ojalá pudiéramos compensar no solamente la parte de la energía variable, sino también la parte fija, o nos dejaran compensar un mes con otro, entendiendo, como sabemos, que la energía solar tiene un alto componente estacional, ¿verdad? Bueno, hacia ahí hemos de ir, pero todavía estamos en esa fase. Liquidaciones mensuales y solo sobre la parte variable, ¿vale? Bueno, en las siguientes transparencias venimos a mostrar un poco, eso, he sacado una guía, unos extractos de la guía profesional que editó el IDAE y que está disponible en actualización de diciembre del año 2020 y que a quien quiera entrar en detalle le animo porque es muy amplia y está bastante bien detallada en cuanto son los pasos que tenemos que dar. Pero básicamente, Irene, pasamos a las siguientes dos transparencias en las que vienen a contar estos detalles y nos quedamos allí con la siguiente. Básicamente, como decía, ¿qué pasa hoy en día con cualquier instalación que quiera tener una compensación de excedentes y es de más de 15 kilovatios? Bueno, pues que tenemos que ir a la compañía distribuidora y pedirles lo que son las condiciones de acceso y conexión. ¿Pasa si eres tan amable? ¿Y qué nos encontramos ahora? Que todas las compañías distribuidoras nos dicen esto en su página web, ¿vale? Que ese tipo de condiciones de acceso que parece que estaban hechas para que fueran fáciles y sencillas, las compañías distribuidoras nos dicen, ojo, ojo, hace unos meses salió una norma en la que se regula las condiciones de acceso. Creemos que esta norma está especialmente diseñada para grandes instalaciones de venta a red, pero bueno, las distribuidoras lo leen la letra pequeña, interpretan de una manera en la que dicen, no, yo desde ese momento no puedo dar ningún punto de conexión, ninguna conexión para instalaciones con excedentes de más de 15 kilovatios. Bueno, pues esto de alguna manera no viene a mostrar sino la asimetría que este tipo de normas tienen también de las grandes distribuidoras y comercializadoras y el pequeño productor o el pequeño autoproductor o el pequeño autoconsumidor que quiera aventurarse en esta línea. Este tipo de cosas son las que consideremos que tenemos que seguir peleando y que, bueno, que nos está diciendo que de repente sale una norma para ordenar los grandes parques y no hace sino bloquear los autoconsumos pequeños. Bueno, pues profundamente injusto y la realidad es que hoy por hoy el camino está siendo este. Parece que esto se va a desbloquear en los primeros días del mes de julio, ojalá que sea así, pero la realidad está siendo que una vez más los grandes desarrollos pueden impedir el desarrollo, pueden impedir lo que es la evolución y el desarrollo de los pequeños autoconsumidores. Ahí creemos
que el legislador tiene que hacer algo, bien haciendo excepciones mucho más concretas y que queden mucho más claras, o bien reservando potencia para los pequeños desarrollos, bien sean para autoconsumo o bien sea para digamos, actuaciones de índole participativo como comunidades energéticas o industrias de tamaño pequeño y mediano que puedan poner en valor los excedentes en periodos de menor consumo, como de semana o así. En resumidas cuentas, pasamos un poco a las siguientes, decir que estamos ante esas posibilidades que nos ofrece la nueva ley y que es una puerta abierta a poder desarrollar autoconsumo a nivel pequeño, a nivel colectivo, y que realmente creemos que es la puerta para poder ir hacia el modelo de cambio energético, pero que todavía estamos con posibilidades de mejora en la normativa que nos tiene que ayudar hacia ese camino, ¿vale? Yo, como creo que en la siguiente ponente también van a hablar de cosas parecidas, doy por finalizada esta, no sin volver a agradecer la oportunidad de haber podido estar aquí esta mañana y quedo a la disposición del final para cuantas dudas pueda intentar resolver. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Muy interesante lo que cuentas. Muchas gracias por el ejercicio de contención. Se nos ha ido el horario bastante, así que sin más, presento al siguiente ponente, que también viene del ámbito de la ingeniería. Es el doctor Roy Álvarez Pellegri, ingeniero de minas y licenciado en económicas, aparte de otras formaciones complementarias, y actualmente es, además de académico de números, secretario general de la Real Academia de Ingeniería. Tiene una amplia experiencia en grandes compañías como Unión Fenosa, Enagas, Carelec, en distintos departamentos como directivo, en las áreas de medio ambiente, calidad, planificación energética, y a ello añade una atención al ámbito académico, habiendo sido profesor en distintos periodos y siéndolo todavía tanto en grado como en posgrado, y publicando las consiguientes publicaciones. Va a hacer una intervención que le sugeriría que no se fuera más allá de los 15 minutos sobre la generación distribuida y el autoconsumo eléctrico, perspectivas y retos. Sin más, te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias, moderadora, por esta amable presentación. Quiero empezar por agradecer a los directores del curso, Roberto Galán, Isabel González, Francisco Delgado y Nuria Garrido, la amable invitación para participación en este congreso por mi parte. Realmente mi ponencia es de generación distribuida y autoconsumo. Dado el título, quisiera hacer una mención general a que, si bien nos centraremos por ser la mesa del autoconsumo en las generaciones más de menor potencia y más cercanos al punto de utilización de la energía, pero pensemos que estamos cambiando también, en cierta manera, un modelo donde había grandes y hay grandes centrales de generación de 500.000 megavatios en un solo emplazamiento, sean de diferentes tecnologías, a una situación donde vamos a tener una generación más dispersa por todo el territorio. Pensemos que en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, al 2030, deberemos de pasar de unos 10 megavatios en fotovoltaica a 40, aumentar 30, en eólica de 28 a 50, aumentar 20, más los aumentos en otro tipo de generación renovable, como la solar termoeléctrica o la biomasa, que tienen menos crecimiento. Por lo tanto, vamos a pasar a una situación donde las redes van a jugar un papel, tanto las redes de alta tensión como las redes de distribución. Bien, yo me referiré muy brevemente, en primer lugar, al marco comunitario, a la regulación sobre la que pasaré con cierta rapidez, dado que ha sido tratado en extenso por los anteriores intervinientes, y sí me referiré a otros elementos que me parecen importantes y que pueden dar una óptica complementaria
al tema jurídico. Hablaré de modelos de negocio, de aspectos económicos del autoconsumo y terminaré con lo que entiendo que es la petición de la comunicación, ver cuál es la situación actual y qué retos y perspectivas tiene el autoconsumo. Para mí es clave en el marco comunitario, aparte de muchas otras como las comunicaciones del 2018, la neutralidad climática, etcétera, pero en este tema creo que la directiva de renovables, la Red 2, es clave. Porque yo creo que a partir de ahí la regulación española también ha pegado un giro importante. Recordemos que la directiva define el autoconsumidor de energías renovables, define la comunidad de energías renovables, define el comercio entre pares, lo cual da ocasión, el peer-to-peer, a hablar de intercambio de energía entre miembros de una comunidad eléctrica o energética. Y además esto se especifica en concreto en el artículo 22. Y por otra parte, la directiva del año siguiente contempla al cliente activo y las comunidades ciudadanas de energía. Esta idea de que el ciudadano consumidor tome una parte activa en la transición energética muchas veces se repite en el ámbito comunitario con la idea de que la transición real no será posible si los ciudadanos los consumidores no participan activamente en el proceso. En el caso de España ha sido trazado ya con anterioridad, pero a mí me gustaría mencionar que realmente ya en la ley del sector eléctrico liberaliza, introduciendo el mercado eléctrico, el mercado mayorista de electricidad, etcétera, ya en el caso español ya teníamos en el año 1997 la figura en la ley del autoproductor, que fue suprimido luego por el decreto de 2006. Y en el año 2007, en el 661, se introdujo la posibilidad de que la cogeneración exportase todo. Ahora hablamos de pequeñas potencias, pero recordemos que entonces la solución fue que la cogeneración exportase toda la energía y comprase la red. De alguna manera, si bien los tamaños son muy distintos de lo que vamos a hablar ahora, ha habido ya un antecedente en el 2007. En el 2011 dio lugar a una simplificación de las. Es interesante también mencionar que el Código Técnico de la Edificación del año 2006 estableció una contribución mínima fotovoltaica en determinados edificios, pero que su contenido exclusivamente técnico y no económico, en mi opinión, hizo que no se desarrollase con la fuerza que podría tener. Y llegamos a la publicación de la Ley 9/2013, que realmente da un cambio importante a la ley del sector eléctrico y aborda muchos de los temas de crisis del sistema eléctrico español. Realmente la ley del 2013 define en el artículo 9 el autoconsumo y el decreto 2015 regulaba las condiciones administrativas, técnicas y económicas, que es el decreto tan criticado por el tema de que los autoconsumidores tendrían que contribuir a soportar todos los costes del sistema. Y en aquel momento yo creo que se interpretó efectivamente como una restricción al desarrollo, pero al mismo tiempo como una llamada de prudencia a no desbaratar los equilibrios financieros del sistema. El Real Decreto 244 yo creo que ha sido suficientemente engrosado y por tanto voy a pasar sobre ello. A mí me gustaría hablar un poco de modelos de negocio. Realmente, en esta situación a la que vamos a la generación distribuida y al autoconsumo, en este gráfico trato de reflejar una idea que está cogido de un interesantísimo y completo estudio de modelos de negocios distribuidos, de Macarena Larrea, y realmente aquí lo que se ve son modelos de negocio basados en la generación distribuida. Hago un apunte, muchas veces hablamos de generación distribuida o recursos distribuidos cuando incluimos el almacenamiento, pero en realidad en este esquema lo que tenemos aquí es que podemos tener un modelo donde suministramos las instalaciones, donde hacemos un servicio de alquiler o donde incluso alquilamos solo un espacio, el famoso rent space o rent. En el otro extremo, en el sentido de mucho más pegado al consumidor, sin tener el consumidor que es el productor, están todos los temas de gestión de demanda, que sigue estando ahí como la eficiencia, es algo que siempre hablamos porque pensamos que es bueno, pero no acaba tampoco de despegar. Realmente ahí entrarían los servicios energéticos, el suministro de Smart Home, donde puede haber una modulación propia interna de la demanda, aunque tengamos 3-5 kilovatios instalados, y pongo en el medio los modelos de negocio basados
en sistemas de agregación zonal. Creo que esto es interesante porque ahí estarían las comunidades de energía y otras cosas que no estamos hablando en estas sesiones, pero que son las Virtual Power Plants, que realmente son también otro elemento de agregación. Recordemos que el tema de agregación sí contempla la directiva, el concepto, pero quizás el decreto de autoconsumo no lo desarrolla. Bien, hay diferentes modelos de negocio y creo que esto es interesante tenerlo en cuenta, donde intervienen los aspectos contractuales, los aspectos de costes de transacción y también los aspectos económicos a los que me referiré luego. También es interesante, creo, ver desde el punto de vista de la complejidad del modelo de negocio, independientemente de que la regulación tenga que ayudar a facilitar y evitar trámites administrativos en los cuales el Real Decreto yo creo que ha avanzado mucho en eso, realmente queda mucho por hacer también. Pero a medida que entramos en comunidades de energía, en microredes, que luego me referiré a ellas, o redes de distribución cerradas, realmente vamos entrando en mayor complejidad porque hay mayor número de agentes que poner de acuerdo desde el punto de vista contractual, desde el punto de vista económico. En economía hay una teoría, que es la teoría de los costes de transacción, que explica bastantes de las conductas de los agentes económicos en ciertas situaciones. Bien, en este sentido, yo creo que no debemos de olvidar un tema al que, por focalizarnos en el Real Decreto, a veces no tenemos en cuenta. En el año 2018 nosotros terminamos en España instalando 28 millones de contadores inteligentes. Pero he tomado la molestia de ver los últimos informes de benchmarking de Smart Metering en la Unión Europea y curiosamente somos el único país en el ámbito europeo, aquí lo tenéis en gris, que ha desplegado un número importantísimo de contadores inteligentes, pero que no ha hecho un análisis coste-beneficio ni previo ni tampoco de evaluación. Es decir, que deberíamos también de tener en cuenta que los instrumentos que tenemos, tanto de esto como de lo que estamos hablando de monitorización, de digitalización de las redes, que son palabras que repetimos ahora hasta la saciedad con el tema de los fondos de transición, recuperación y resiliencia, deberíamos no perder de vista este importante asunto y sacarle también partido relativo al autoconsumo y relativo a la gestión de la demanda a los 28 millones de contadores que tenemos los consumidores. Una breve mención a los temas de los aspectos económicos de autoconsumo. Yo creo que Irene, me parece que también el representante de Ampere lo ha mencionado, los aspectos económicos de autoconsumo son muy importantes. Pensemos que en estos temas siempre tenemos que tener en cuenta que la modulación de la producción y la demanda varía de un mes a otro y varía de un día a otro, y dependiendo evidentemente de las placas solares y del diseño que hagamos de la instalación. Y por eso no debemos de perder esto en cuenta. De hecho, consultando artículos y trabajos para esta ponencia, realmente me encontré con un trabajo reciente de un alumno de grado de la Universidad Politécnica de Barcelona, donde hace un análisis económico y llega a periodos de payback los más favorables del orden de 9 años. Periodos de payback que realmente son los que más se utilizan en el lenguaje habitual del sector. No se habla tanto de rentabilidad, se habla del ahorro y del payback. Hay estudios interesantes que muestran que realmente la rentabilidad no es en principio una panacea, sobre todo en consumos de pequeña potencia, y de hecho se aboga por desgravaciones de línea, ayudas, etcétera, con lo cual creo que es importante también poner de manifiesto estas diferencias. ¿Cuál podría ser un elemento clave? Pues el elemento clave lo ha mencionado el representante de Ampere, es la caída de los costes totales de instalación y costes totales de generación de megavatio en autoconsumo. Y como se ven en estos gráficos sacados de un informe de IRENA sobre indicadores de coste y de competitividad del autoconsumo, las bandas o las negras, o las líneas negras, representan la caída del coste del año 2010 al 2016. Y en azul están más o menos los precios. Y esto está para Alemania y Estados Unidos, en concreto California, que son dos ejemplos muy importantes. ¿A dónde quiero ir a parar aquí? Que realmente cuando estos puntos negros están en la banda inferior, por debajo de los 0,2 dólares por kilovatio hora, es mucho más fácil que el autoconsumo penetre más. No significa esto que la regulación no sea importante. Me gustaría ahora hacer una mención al tema de nuestra situación actual, tratando de dar
alguna panorámica, dado que el título es Retos sin perspectivas o situación de perspectivas. En nuestro país, realmente, el porcentaje elevadísimo de la población vive o vivimos en pisos, del orden del 30 y pico %. Realmente es un porcentaje muy grande el que tenemos en este caso. Quiere esto decir que las edificaciones individuales, las casas individuales, los adosados, etcétera, tienen un porcentaje menor. En la actualidad tenemos un autoconsumo en ese segmento cercano al 2% y el 75% ha pensado en instalar paneles para el autoconsumo. Hay un interesante informe patrocinado por SolarBat, que ha encargado una empresa especializada en marketing industrial o marketing de consumo, que pregunta a una población del orden de cercana a 2.000 personas cómo ven todo ese tema. Bueno, a mí me parece importante. Uno de las conclusiones que saca este estudio. Hay un interés porque los paneles sean los más económicos y la motivación fundamental, el porcentaje de los encuestados, es el ahorro en la factura de la luz y en menor medida lo medioambiental. Es decir, que el driver de la contribución al cambio climático sí está ahí. La fundamental es ya no tanto la rentabilidad, y por eso me refería antes al asunto, sino cuánto me ahorro. Bien, poco es probable la instalación a corto plazo. Y sí, hay un porcentaje de casi un cuarto de esa muestra que sí está convencido y un 11% está en un proceso de decisión de compra y hay gente que está interesado en otro. ¿A dónde nos lleva esto? A mí me lleva que si tenemos en la actualidad del orden de 2,3 millones de viviendas individuales y otro tanto similar de viviendas en adosados, ese sería en el tema del autoconsumo quizás uno de los elementos importantes a abordar. Y el segundo elemento es que así todo, el tema del desembolso económico, lo que tienen que poner o lo que hay que financiar por un tercero en esos modelos de negocio, hay un umbral doloroso, según la encuesta, del orden de 4.000 euros por chalet o por individuo. Por lo tanto, creo que independientemente de los aspectos jurídicos y regulatorios, estos temas también deberíamos de tenerlo en consideración porque a lo mejor enriquecen las propuestas jurídicas administrativas. ¿Cuánto hay sobre la situación actual? Pues tenemos del orden de 1.500 megavatios instalados. Y en este gráfico tenéis representado cómo ha ido subiendo desde el año 2014 los megavatios. Fijaros que a partir de 2018 estamos con potencias anuales instaladas en autoconsumo de 200 megavatios y el año 220 de 600. Es una cifra muy importante. Pensemos que realmente en el PNIE este porcentaje de lo que queremos tener en renovables, en la actualidad lo que hay en el 2020 viene a ser del orden de un 15% de la fotovoltaica. Pues bien, en mi opinión, si mantuviésemos ese porcentaje, estaríamos a finales de esta década teniendo que tener del orden de 6.000 megavatios de autoconsumo. Y hay un elemento que va a apoyar esto, que son los anuncios que se hacen de asignaciones específicas al autoconsumo por los fondos de la próxima generación, que podrán dar un impulso en los próximos 2 años, el siguiente y quizás el año 2023, para instalar y superar a lo mejor los 600 megavatios en los que estamos, para llegar a un volumen mayor, 800, 1.000, en fin, hay opiniones para todo. Otra pincelada y estoy terminando. Realmente lo que tenemos también que tener en cuenta es que estamos hablando de multitud de instalaciones y que ya son un número importante. En un periodo de 3-4 años, fijémonos que en el rango de 10 kilovatios a 1 megavatio están los famosos 10-15 kilovatios individual, están los famosos 100, porque es el umbral excedentes, no excedentes, simplificación o no simplificación, donde ya tenemos en esas dos bandas, hasta el megavatio, cerca de más de 60.000 instalaciones, 60.000 puntos. Bueno, pues los datos de este año, en base a lo que las comunidades autónomas han comunicado al Ministerio y que son incompletos, pero creo que nos dan una mejor idea que no tener nada, es que realmente hay muy poco almacenamiento y que hay tanto, en principio, potencia instalada sin excedentes, como también potencia instalada con excedentes. Y por tanto, no parece que haya una decisión clara.
Sin embargo, el número de instalaciones aparentemente, y a mí me sorprende, con excedentes y con compensación, en cuanto al número de instalaciones, es muy superior. Termino con un resumen, si me permite la moderadora, voy un poco más despacio. Primero me dijeron 15 minutos, luego 20 y tal, me siento un poco acordeón, pero acepto con gusto las... Me siento mucho porque es muy interesante. Perdonad, ya. Bueno, en definitiva quizás he ido demasiado rápido y tenía que haber recortado una cosa. Yo creo que está claro para mí que el autoconsumo tiene un gran recorrido por delante y he tratado de dar pinceladas para ello. Ese impulso yo creo que será mayor como consecuencia de los fondos de recuperación. En términos de potencia instalada, el segmento más prometedor es el de tejados industriales, polígonos y comercial. Yo creo que el consumo industrial entiendo que se puede desarrollar con menores barreras debido a los menores costes de transacción, pero en particular en el ámbito industrial creo que la limitación de 500 metros realmente cuando uno visita polígonos industriales no creo que tenga sentido, porque realmente estamos coartando un desarrollo natural de un autoconsumo en una comunidad industrial que tiene mucho sentido y por eso mencionaba también las microredes con anterioridad. En el autoconsumo colectivo creo que lo que abogan en varias instancias de modificar la ley de propiedad horizontal será clave. Creo que en el segmento doméstico debemos diferenciar el mercado potencial de las viviendas individuales. En cualquier caso, está claro que vamos a seguir dando incentivos y subvenciones a diferentes niveles, autonómico, local, nacional, y creo que el desarrollo de los modelos de negocio, aunque sean complejos, yo creo que ayudarán al desarrollo. Creo que es clave la diferencia entre los precios de suministro de la red y los costes realmente de generación fotovoltaica. Y finalmente creo, y se ha mencionado en alguna ponencia anterior, el papel del distribuidor como facilitador es clave. Y los mecanismos de gestión de demanda y el uso de contadores yo creo que deberían ser previos al autoconsumo y al mismo tiempo. Bueno, pues muchas gracias, y moderadora, y a todos por su atención. Muy bien, muchas gracias por esta interesantísima aportación. Queda una última intervención de mesa a cargo de Rocío Ortiguela, que es colega de formación del anterior, es decir, ingeniera de minas, con una formación complementaria notable, másteres en Derecho de la Energía, certificaciones como auditor energético y un máster en Mujer y Liderazgo de la Escuela Internacional de Negocios, cosa que no me choca nada a la vista de su trayectoria en el mundo empresarial, primero en grandes empresas y luego fundando su propia empresa de actividades relacionadas con las renovables, la producción de electricidad, ingeniería y consultoría, y en diversos países del mundo. No incido más en la presentación y le doy paso a Rocío con su... es importante también señalar que ha sido presidenta de Ampere y ha sido copresidenta y fundadora de MIEF. Bien, pues su ponencia, que le ruego que lo haga lo más corta posible dentro de lo inteligible, se titula Cuestiones económicas del autoconsumo eléctrico, costes, mantenimiento, contratos y rentabilidad. Tienes la palabra, Rocío. Pues muchas gracias, Susana. ¿Se me oye? ¿Me has puesto? Sí. Sí, gracias. Pues muchas gracias, Susana, por la presentación y tus amables palabras. Muchas gracias a la organización por haberme invitado a estas jornadas. Para mí es un honor asistir. Gracias al profesor Roberto Galán, a todo su equipo, Irene Ruiz, Isabel González, Francisco Delgado, bueno, no sé si son de diferentes universidades, igual no es su equipo, pero bueno, a todos los organizadores. Muchísimas gracias.
El objetivo de esta presentación es revisar las cuestiones económicas del autoconsumo. Ya se ha hablado ampliamente de todo el marco jurídico y yo me voy a centrar en la parte económica, y un poco para ver si animamos a los potenciales autoconsumidores a consumir. Mi presentación se va a dividir en tres partes. Una brevísima presentación de Entiva Energy, mi empresa, un poco para entrar en contexto. Y segundo, analizaremos los principales datos de dos casos tipificados de autoconsumo. Por un lado, el residencial, chalet y familiar. Y por otro lado, un caso industrial. En el medio yo traía 5 casos en el medio, que hay toda una casuística, pero como tampoco tenemos mucho tiempo, lo voy a saltar. Y por último, veremos las opciones y las características de los diferentes tipos de contrato que existen en el mercado, las diferentes opciones, porque no todo el mundo tiene una cubierta para poder poner su instalación. Entonces, bueno, lo traía en la ponencia, pero parece que no se carga, no pasa nada, lo cuento yo porque había puesto en la presentación un chiste que me llegó por WhatsApp, que es posible que lo hayáis repetido también, que dice, quería llamar a mi hija Mariluz, pero la voy a tener que llamar Marisol porque me sale más barata. Y no es broma, o sea, viene muy al caso de estas ponencias, porque el autoconsumo ahorra euros, también ahorra CO2 y es muy bueno para el medio ambiente, ya lo sabíamos, pero como ha dicho el profesor Álvarez, efectivamente el driver que motiva a que la gente se pase de consumidor a ser prosumidor es la rentabilidad, el ahorro, la liquidez y las ventajas económicas que tiene el autoconsumo. Básicamente, Entiva Energy se dedica desde el año 2005 al sector de las energías renovables y más concretamente a la fotovoltaica y un poquito a la mini eólica y mini redes. Nuestra actividad comprende el desarrollo y diseño de instalaciones, la ingeniería y la construcción, la operación y el mantenimiento y luego también damos servicios de consultoría. Trabajamos con fondos de inversión y con empresas multinacionales, pero también trabajamos con constructoras, con pequeñas pymes, incluso con particulares y el sector doméstico. Pues sí, pasa esas. Estas las pueden pasar porque son fotos, simplemente porque eran fotos de instalaciones y ya está. Ya entro con el foco de la presentación. Entro en materia. ¿Qué es el autoconsumo desde el punto de vista económico? Para mí el autoconsumo es el mecanismo virtual o físico que permite consumir la electricidad producida en la propia instalación, el punto de consumo. Veremos el matiz más adelante cuando entremos en los tipos de contratos posibles. Lo que es cierto es que el autoconsumo va a ser un vector crucial importantísimo en la transición energética, en el impulso a esa transición energética. Todo el marco jurídico que hemos visto anteriormente, que por primera vez, o bueno, ya definitivamente, establece el derecho a ser autoconsumidor sin cargos adicionales, sin ese impuesto al sol. Establece también la posibilidad de poder vender esos excedentes, además facilita toda la tramitación, hace que ahora mismo sea el momento de tomar esa decisión de autoconsumismo. ¿Y qué ventajas tiene el autoconsumo? Pues fundamentalmente permite tener una menor dependencia de los cambios en la tarifa eléctrica, que como sabéis, que ahora acaba de cambiar recientemente el 1 de junio, tiene una tendencia alcista. Proporciona un ahorro directo en la factura de la luz, importantísimo como motor de decisión para realmente convertirse en autoconsumidor. Y lo tiene desde la puesta en marcha de la instalación, desde el primer momento. Luego favorece un ahorro indirecto, y esto es también muy importante y afecta a la regulación, un ahorro indirecto en todo el sector, porque por un lado reduce los costes, reduce las pérdidas en distribución y en transporte y por tanto pues, reduce los costes y la generación de CO2 y por otro lado evita que haya que hacer más inversiones en redes, con lo cual pues tiene también un factor de ahorro importantísimo.
Y bueno, por último ya sabemos que reduce el CO2. Tiene además unas ventajas adicionales que creo que no se han mencionado, que es que mejora la calificación urbanística de los inmuebles donde se instala y con lo cual aumenta su valor. Proporciona una mayor liquidez a las familias y a las empresas y cuando se trata de autoconsumos industriales o autoconsumos comerciales, además consigue mejorar la productividad, con lo cual pues, es un valor añadido también económico. Por supuesto, usa un combustible limpio, es inagotable y además es gratis. No se puede pedir más. Entrando en los casos que quería comentar, tenemos el caso de la residencia unifamiliar, que ya es pasado, que como puede verse en la gráfica de arriba, el mayor consumo se concentra entre los meses de mayo a septiembre. Esto es porque es una vivienda unifamiliar, en un caso concreto, una vivienda unifamiliar del sur de España y se debe al aire acondicionado. Por suerte, coinciden también con los meses de mayor producción para la fotovoltaica y en esos meses casi el 60% del consumo se cubre con la instalación de autoconsumo. Y con solo 2,5 kilovatios se evitan 450 kilos de CO2 cada año y se consigue una autarquía en todo el periodo, todo el año completo, del 40%. Además, se autoconsume el 70% de la energía que se produce en la instalación. Con lo cual, el beneficiario, y ahí explico un poco las cifras en este estudiante de grado que decía que se tardaba en recuperar la inversión 9 años, la rentabilidad que se obtiene es un 15% y la inversión se recupera en 6 años. Y esto está calculado con la tarifa antigua, la de antes del 1 de junio. Probablemente ahora, actualizando los datos, las cifras serían mejores. En el segundo caso, se trata de una gran industria que está establecida en el norte de España. Y a pesar de que tiene menos horas equivalentes, es decir, que tiene menos capacidad de producción, con 700 kilovatios consigue una autarquía del 31%, consumiendo el 75% de lo que se genera en la instalación. En este caso, para el cálculo de la rentabilidad en el modelo económico, teníamos los datos de financiación a 7 años, que la propia empresa iba a hacer. Y con esos datos, el modelo arroja una rentabilidad del 31%. De nuevo, desde que empezó a funcionar la instalación, se empieza a mejorar la productividad gracias a los ahorros y a la reducción del coste de la producción. El periodo de amortización, en este caso, se reducía a 3 años. Realmente hay toda una variedad de modelos entre este primero que he comentado del autoconsumo residencial, que digamos que es el menos favorable, porque no hay tanto acoplamiento entre la generación y el consumo, y este último industrial, del cual ese acoplamiento es mucho mayor. Y al final, esa rentabilidad va a depender de lo que seamos capaces de adaptar nuestro consumo a esa generación, es decir, esa modificación de la demanda. Esa es la manera de la cual perdemos menos energía a la red y además consumimos también menos energía de la red. Ahí entonces conseguimos mejorar los ahorros, o sea, aumentar los ahorros. ¿Por qué? Porque ahorramos en lo que no se paga de la red. Es decir, nos estamos ahorrando el componente regulado de la tarifa, el que incluye los impuestos en cascada, los cargos estructurales del sistema y todos los costes políticos. Ojo que sí que se pagan los costes del sistema, que no se pagan determinados costes regulados. O sea, ahora ya hay la legislación diferencia entre cargos y costes del sistema, son diferentes. Además, encima, bueno, pues ya lo he comentado antes, cuanto más autoconsumes, más independiente eres de las subidas del precio de tarifa. ¿Qué otras opciones o criterios se pueden tener a la hora de plantear una instalación? También se puede querer tener baterías para aumentar la cantidad de energía autoconsumida.
Se pueden prever preinstalaciones o incluso instalaciones de recarga de vehículos eléctricos o flotas. Se puede utilizar diferente criterio en lugar de maximizar la rentabilidad de la instalación. Se puede querer maximizar la venta de energía red, aunque eso baja la rentabilidad, o se puede querer maximizar el ahorro de CO2, porque por temas de estrategia de sostenibilidad se puede querer potenciar esos factores. Se puede tener el criterio de reducir la potencia contratada, que también eso reduce la factura de la luz, o se pueden también analizar los consumos para tratar de mejorar la eficiencia energética antes de diseñar la instalación, porque hay que recordar que la energía más barata es la energía que no se consume. Y con esto entramos ya en la última parte de la exposición, que vamos a revisar las opciones de contratos disponibles en el mercado y sus características principales. Suponemos que tenemos una casa unifamiliar, que ya nos hemos convencido en estas jornadas de que empezar a consumir nuestra propia energía es una muy buena opción, muy rentable, que ayuda al planeta. Tenemos sitio en nuestra propia cubierta y queremos instalarlo. ¿Qué opciones tenemos a la hora de instalar? ¿Quién nos puede proporcionar la financiación? Porque, como ha comentado el profesor Álvarez, efectivamente ese desembolso inicial puede condicionar mucho la decisión de instalar o no un autoconsumo. Pues hay tres opciones. Que seamos nosotros mismos, con nuestro banco habitual, que proporcionemos esa financiación. Puede ser el propio instalador que contratemos, que también sea capaz de financiar esa instalación y cobrarlo a plazos. O un modelo que está ahora en boga, y es que ya que tienen que participar en muchos casos las comercializadoras de energía, son las propias comercializadoras de energía las que financian la instalación. Entonces, ¿qué diferencia hay entre unas opciones y otras? Se diferencian fundamentalmente en 5 aspectos. El coste total de la instalación, el periodo de retorno, el tiempo que se tarda en obtener la propiedad real de la instalación, el desembolso inicial y la libertad de poder contratar con una comercializadora o con otra, o cambiarse de una comercializadora a otra. Como se puede... Bueno, ¿se ve la imagen? No, no se ve la imagen. Pero bueno, los 3 primeros factores que he comentado crecen a medida que el proveedor de la financiación se aleja del propietario final y se acerca al producto, que son los kilovatios hora. Por el contrario, los 2 últimos crecen a medida que el proveedor de la financiación se acerca al propietario final. Todos sabemos cómo sería el esquema de cargar la construcción a un instalador y disfrutar de los kilovatios generados o incluso pedirle que nos la financie. Pero ¿cómo sería el esquema de financiación a cuenta del comercializador de energía? Pues normalmente el autoconsumidor cede su cubierta para hacer la instalación, la comercializadora construye la instalación y se la queda en propiedad hasta que el cliente, pagando el autoconsumidor, termina de pagar el precio que pactó por él. La forma de pago puede ser o bien una cuota fija o bien una cuota en función del ahorro que se vaya teniendo. Pero en todos los casos el autoconsumidor queda cautivo de la comercializadora hasta que paga la instalación y adquiere la propiedad. Ahora bien, sabemos que no todo el mundo tiene espacio disponible en su cubierta y vivimos en ciudades, como comentaba el profesor Álvarez, y bueno, pues no es tan factible. Entonces, hay una buena noticia, y es que existen otras opciones, y es el autoconsumo virtual. Hoy día se puede formar parte de una comunidad solar o incluso apuntarse a lo que se llama suscripción solar. En la diapositiva también he incluido otra tercera opción. ¿Esta? ¿Cuál es? A ver, sí, aquí, en esta. Otra opción más, que es el alquiler de cubiertas para autoconsumos compartidos con terceros, que aunque no es un autoconsumo propiamente dicho, ayuda a que las comunidades solares que no exigen a sus comuneros que aporten sus tejados, pues puedan existir. Entonces es una cosa complementaria. Hay 2 tipos de comunidades solares, las que requieren una inversión inicial, hay que hacer un desembolso, pero hay otras que ni siquiera requieren eso. ¿Qué características tienen según los 5 aspectos que hemos visto antes? Pues de nuevo, cuanto más implicado esté el autoconsumidor o el comunero desde el principio, menor es el coste total de la instalación, menor será el periodo de retorno, antes se habrá pagado la instalación y por tanto la energía que estemos consumiendo será prácticamente gratis
y por tanto, y por el contrario, mayor será también el desembolso inicial. Cuanta más implicación, mayor desembolso. En este tipo de contratos, la mayor o la menor libertad económica comercializadora ya no es del autoconsumidor o del comunero, sino es de la propia comunidad solar y dependerá del tipo de acuerdo que haya llegado con la comercializadora. ¿Cómo es el contrato de suscripción solar? Que también es muy interesante. Pues es un contrato de suministro de energía con una comercializadora por el que se paga una cuota fija durante un periodo pactado. No hay desembolso inicial. A cambio, se cede la propia cubierta para realizar la instalación que proporcionará la energía al suscriptor. La comercializadora se queda con el excedente hasta que termina el periodo de repago de la instalación y, en condiciones normales, el suscriptor no es propietario de la instalación. La instalación se la queda la comercializadora, por lo menos hasta que termine de pagar el precio pactado. Aunque parece increíble, tampoco ese suscriptor está obligado a permanecer en la suscripción. Entonces, ¿dónde está el truco? Pues si el suscriptor quiere quedarse antes con la instalación de su cubierta, puede comprársela con una bonificación en función del tiempo que lleve suscrito. Y si por el contrario el suscriptor se cansa de este esquema y se quiere ir a otra comercializadora o ya no quiere seguir siendo autoconsumidor, pues la instalación se queda en la cubierta, no pasa nada, no hay ninguna modificación, y lo único es que la comercializadora se queda con todo el excedente de energía, o sea, con toda la energía que está produciendo esa instalación, hasta que se dé por pagada la instalación que ha hecho la suscripción. Además, la comercializadora no paga alquiler por esa cubierta que está utilizando con esa instalación. Y ya concluyo, porque creo que estoy bien de tiempo ahí y tal. Teniendo en cuenta, si quieres pasarla a esta que dice aquí, una especie de jeroglífico. Sí, está al final. Bueno, teniendo en cuenta la radiación que hay en España, la temperatura, la regulación que tenemos actualmente en el sector eléctrico y en concreto el autoconsumo, el precio de la electricidad y su tendencia alcista, eso por un lado. Y por otro, el criterio de optimización de la rentabilidad de la inversión, sin considerar, todos estos números que hablan sin considerar el almacenamiento. De momento el almacenamiento no hay trabajo. Pues se tienen unas TIRES, unas rentabilidades de 15 y el 30%. Unos periodos de retorno entre 6 años y 3 años. Y todo esto es tanto mejor cuanto más simultáneos sean los consumos y la generación del autoconsumo. Y como conclusión última, es que al final hay una solución de autoconsumo para cada consumidor. No es necesario ni tener un tejado ni tener dinero para hacer el desembolso inicial. O sea que todos podemos ser consumidores, autoconsumidores. Nada más por mi parte. Muchas gracias, Rocío. Igualmente, te digo que una pena que vayamos tan limitados de tiempo, que nos tengamos que saltar el debate, porque particularmente solo a mí, mi pregunta, bueno, unas cuantas menos, pero tenemos que saltar y dar paso a una comunicación de Álvaro Cuesta, que es graduado en Derecho y Relaciones Internacionales, creo que alumno de Íñigo del Guayo, que nos presentará una comunicación esta tarde, y que, por favor, en el espacio de 5 minutos nos va a hablar sobre el nuevo régimen económico de las renovables. Cuando quieras hablar. Hola, buenos días. Muchas gracias por la introducción. Bueno, comparto una pequeña presentación que he preparado. Bueno, yo voy a hacer mi comunicación sobre el nuevo régimen económico de energías renovables, que es un extracto de las conclusiones de mi trabajo de investigación sobre el nuevo régimen de subastas en España. Bueno, España ha asumido unos ambiciosos objetivos de producción de energía renovable, como ya se ha comentado, y para cumplir con estos objetivos se ha introducido este régimen económico de energías renovables, que es un marco retributivo para la generación de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, es decir, el reconocimiento a largo plazo de un precio por la energía producida. Para introducir este régimen se han aprobado los siguientes instrumentos normativos: el Real Decreto 960-2020 y la Orden 1161-2020, que serían como la base común a partir de la cual se irán convocando sucesivas subastas. De momento solo se ha convocado una, que se convocó por resolución de 10 de diciembre del 2020 y que se celebró el 26 de enero del 2021. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones después de un análisis pormenorizado de estos instrumentos normativos y de la experiencia internacional existente? En primer lugar, es que las subastas de energía renovable a nivel general sí que fomentan la producción de energía renovable, pero que no son un sistema perfecto porque no existen los sistemas perfectos. No obstante, dentro del sistema elegido por el regulador español hay elementos que se pueden mejorar. Entre ellos, pues, los siguientes. Bueno, a nivel general, respecto a los beneficios de las subastas, como he dicho, efectivamente hace que haya una mayor producción de energía renovable y además que baje el precio de la electricidad. Y con las grandes limitaciones de todas las subastas, de todos los tipos de subastas, sería la discriminación de los pequeños agentes, porque al final en las subastas se premian las economías de escala, por lo que pequeños agentes no pueden acceder, y que muchas veces se convierte en una especie de negocio especulativo que lleva a cancelaciones de varios proyectos, lo que está en contra del objetivo de la propia subasta, que es un aumento en la producción de energía renovable. Respecto a la base normativa del Real Decreto 960-2020 y la Orden 1161-2020, bueno, pues en primer lugar se eligió un diseño Pay as Bid que otorga al... ¿Se me escucha? Que otorga a cada postor que ha resultado adjudicatario la oferta que presentaron. Sí, no sé si me escucha. Luego, hay un problema respecto a los requisitos de calificación que se exigen, que solo son financieros, tras la sugerencia de la CNMC de incluir por lo menos requisitos financieros en forma de garantías, pero no se llegan a incluir requisitos físicos que tendrían un gran impacto en la tasa de realización de los proyectos. También en el componente del precio hay un porcentaje de ajuste que expone el precio al mercado, que se considera, tanto por la CNMC como por el sector, que es demasiado bajo para las energías fotovoltaica y eólica, dado su grado de madurez, que podrían estar más expuestas. Y luego el problema principal de todo el sistema elegido sería el sistema de liquidación de este precio, ¿no? Porque posibilita el nacimiento de arbitrajes entre la energía ofertada en el mercado y la energía de desvío, también incentiva la venta a los comercializadores a un precio más bajo, y también provoca una mayor incertidumbre para los comercializadores, que al final lo trasladan en un aumento de precios para el consumidor final. Y por último, facilita la salida del régimen económico para estas instalaciones, porque se hace en función de la energía vendida y no de la realmente producida. Y luego, más en concreto, sobre la resolución que convoca la primera subasta de diciembre del 2020, bueno, pues se excluye la repotenciación, que era una puerta que dejaba abierta el Real Decreto, pero esta puerta se cierra y bueno, la repotenciación, como ya es sabido, es bastante necesaria en el mundo de la energía eólica. Se establece un cupo de reserva para energía eólica y fotovoltaica, que es bastante sorprendente porque el cupo de reserva en principio está ideado para tecnologías menos maduras que no saldrían adjudicatarias por sí mismas de la subasta, como por ejemplo la biomasa. Y también se exigen planes de desarrollo energético, es decir, planes de impacto local, de creación de empleo, que claro, esto tiene un coste que llegará al consumidor final. Respecto a los resultados de la primera subasta, bueno, pues en términos de participación ha sido muy bueno y en precio obtenido también. No se han dado grandes locuras como la que se dio en Portugal, que se alcanzaron los precios más bajos de la historia. Y por último, como conclusión final, pues las subastas sí que fomenta la producción de energía renovable, pero al final se
son un mecanismo con una especie de balanza en la que se dan importancia a algunos aspectos, como por ejemplo al precio, otros sufrirán como la inserción de pequeños productores. Y hasta aquí. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Álvaro, por haber sido también tan contenido. Lamento mucho que no podamos tener coloquio, pero son las 3 menos 10 y dadas las características de la sesión de la tarde, tenemos que insistir en el horario de inicio en las 4 de la tarde y por lo tanto, pues no, como brevísima conclusión, yo creo que es obvio cuáles son los beneficios del autoconsumo, del cambio del modelo energético, aunque, como decía la profesora Susana Tavares, es un ámbito que necesita el empujoncito regulatorio, la regulación nudge, para que realmente se generalice y a buen ritmo. Muchas gracias a todos y retomamos la sesión a las 4 de la tarde.